¿Y si vivimos dentro de una ilusión, una especie de cárcel holográfica, como mencionan algunos, un sistema cerrado como Matrix, donde existe una gran mente que lo sostiene todo, bajo un velo de control? En este video exploraremos una de las teorías más inquietantes, que la realidad podría no ser más que una proyección mental o una simulación controlada, una prisión sin barrotes construida dentro de nuestra propia mente. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Erco de Gaia y estás en Zona Conspiranoica. Vamos con la intro. Despierta a la verdad oculta. Esto es Bienvenidos a Zona Conspiranoica. Comencemos. Atención, este canal tiene únicamente fines de entretenimiento y reflexión. Todo lo que aquí se comparte proviene de teorías, interpretaciones, escritos antiguos y reflexiones públicas sobre la naturaleza de la existencia. Aquí abordamos la filosofía, la neurociencia y el esoterismo sin pretender establecer una verdad absoluta. Si es verdad o no, eso lo decides tú ejerciendo tu capacidad de discernimiento y cuestionamiento. Dicho esto, comencemos. Nos han dicho que el mundo que vemos es real, que lo sólido, lo material y lo visible son la única verdad. Quienes nos gobiernan nos enseñaron a confiar solo en nuestros 5 sentidos, pero si esos sentidos no son más que interfaces limitadas, la física cuántica ha demostrado que la materia en su nivel más fundamental no es sólida, sino energía vibrando en un campo infinito de posibilidades. Por eso, ¿y si la realidad, si no es la forma en que observamos esa energía? Hay quienes sostienen que vivimos dentro de un gran programa, una ilusión cuidadosamente diseñada para mantenernos distraídos y desconectados de lo esencial, de nuestro poder inherente como creadores. En 1999, la película Matrix mostró un mundo donde los humanos vivían conectados a una simulación digital controlada por máquinas. Décadas después, el filósofo de Oxford, Nick Bostrom, formalizó esta idea en su hipótesis de la simulación. Su argumento se basa en la lógica y la estadística. Bostrom sostiene que si una civilización poshumana alcanza la capacidad tecnológica de crear simulaciones de ancestros indistinguibles de la realidad con seres conscientes, y si están interesados en ejecutarlas, entonces estadísticamente la probabilidad de que vivamos en una de esas infinitas simulaciones es abrumadoramente alta. Según él, podría existir una realidad base y un número casi ilimitado de realidades simuladas. Otros films como Bliss, donde Greg, un oficinista divorciado y con problemas, conoce a una misteriosa mujer, a Isabel. Ella le revela que el mundo miserable que conocen es en realidad una simulación, capa sobre capa. Usando cristales, Isabel lo desconecta de su propia máquina que él mismo inventó y le muestra la verdadera utopía que él siempre había plasmado en sus dibujos. Otra película que muestra cómo el entorno por experiencia puede ser percibido como real es The Truman Show, que narra la vida de Truman Burbank, un hombre que sin saberlo ha vivido toda su existencia dentro de un gran y gigantesco set televisivo y donde cada persona a su alrededor es un actor y su mundo entero es una producción controlada por un director que manipula cada detalle. Todas estas películas plantean algo similar, entornos virtuales tan inmersivos que son preferibles a la realidad física. Pero algunos teóricos sostienen que estas películas y conceptos no son solo ciencia ficción, sino advertencias veladas, filtraciones a la conciencia colectiva. Por otro lado, y más allá de la ciencia ficción y la tecnología futurista, algunos maestros ya hablaban de esto hace miles de años atrás. La coincidencia es escalofriante. En el Kybalión, por ejemplo, un texto hermético atribuido a Hermes
Trimegisto dice claramente en el primer principio, el todo es mente, el universo es mental. Según esta visión, la realidad no es algo intrínsecamente sólido, sino una proyección del pensamiento divino y también, por extensión, del pensamiento humano. Buda lo expresó de otra manera al decir, la mente lo es todo, en lo que piensas te conviertes. Aquí la ilusión es el maya, una especie de velo de percepción que nos hace creer en que lo que vemos y sentimos es real y por tanto en la permanencia de lo que es en esencia impermanente. Y en tiempos modernos, autores como el neurocientífico Joe Dispenza, quien retoma este principio desde la neuroplasticidad y la física cuántica, demostrando su aplicabilidad práctica. Dispenza afirma que, al combinar un pensamiento claro de futuro, una intención, con una emoción elevada, agradecimiento, amor, alegría, el cerebro y el corazón entran en coherencia. Cuando esto sucede, el cerebro libera señales que influyen en el campo cuántico de posibilidades, modificando la forma en que se colapsan los campos de energía para formar lo que percibimos como realidad. Su investigación con miles de personas muestra cómo la mente entrenada en meditación puede modificar la estructura misma del cerebro que alterar la expresión genética del cuerpo, sanando enfermedades y esencialmente moldeando la realidad personal. Así, distintos caminos desde el hermetismo hasta la neurociencia moderna parecen coincidir en una misma idea, que la realidad no es fija e inamovible, sino una construcción mental y emocionalmente moldeable. Sin embargo, hay quienes sostienen que esa ilusión no sería un simple experimento o una proyección neutral, sino un sistema de control consciente y malévolo. En la gnosis, una corriente filosófica de los primeros siglos de nuestra era, se menciona una fuerza parasitaria o una inteligencia inferior que domina esta realidad desde los campos sutiles. Ellos le llaman el gran arconte de Miurgo, un creador defectuoso que en su arrogancia se creyó en la deidad y atrapó a la humanidad dentro de un sueño de separación, sufrimiento y sobre todo miedo. Según esta inquietante teoría, el sistema no solo busca mantenernos distraídos, sino energéticamente drenados. Algunos, de hecho, postulan que existe una cosecha de energía a baja frecuencia y que ciertas élites del mundo, ya sea por acuerdo o manipulación inconsciente, estarían en conexión con esta fuerza, a veces llamada control oculto, recibiendo poder e influencia a cambio de una tarea fundamental: mantener a la humanidad vibrando en emociones bajas como el miedo, culpa, rabia, resentimiento, sufrimiento y desesperanza. De ahí que, dicen algunos, provendrían los grandes eventos, todos a propósito, que alteran la energía colectiva, como guerras interminables, crisis económicas fabricadas, pandemias, polarización política y también bombardeos constantes de los medios de comunicación con negatividad. Todo esto funciona como un generador de sufrimiento cuya única función es desviar la atención humana y disipar su poder creador, manteniéndola bajo el umbral de la autoconciencia. Si esta teoría fuera cierta, la conclusión es simple: el miedo es el combustible, el luch, que mantiene activo el sistema de control, y la mente humana, el generador que lo produce de forma continua. Pero este concepto tiene una doble implicación. Si nuestra energía es la que sostiene el muro de la ilusión, entonces al retirar conscientemente esa energía, la simulación comenzaría a desvanecerse. Esto no implica luchar físicamente. Significa que al recuperar el control de nuestros pensamientos y emociones y al elegir deliberadamente la coherencia, pensamiento más emoción elevada, podríamos comenzar a alterar la estructura misma del programa que nos rodea, y entonces sería la liberación no un evento externo, sino una revolución interior. Si esto es cierto, despertar no sería luchar contra seres oscuros o arcontes, sino recordar que nunca fuimos realmente
parte de la simulación o solo jugadores fascinados por el gran guión, sino que por el contrario somos la conciencia que observa el pensamiento que crea la chispa divina que, irónicamente, sostiene la ilusión de la que anhela liberarse. Si esto es así, significa que al cambiar tu mente cambias tu vibración y al cambiar tu vibración cambias tu realidad y quizás esa sea la verdadera y única clave para salir de la Matrix. Si este tema te hizo reflexionar y sentir el llamado a cuestionar, deja tu like, comparte y coméntame tu opinión más profunda acerca de este tema y suscríbete para no perderte nuestros próximos capítulos y análisis. En Zona Conspiranoica seguiremos explorando los secretos detrás del velo, porque solo quien cuestiona empieza a ver la verdadera luz.